y hablaremos brevemente acerca de el capítulo número 11 de Números, que lo hemos venido citando en varias prédicas. Hemos hablado en ocasiones ya de ellos o de la historia que nos narra. Y Números, como ya muchos saben, es parte del Pentateuco, de los 5 libros que se le adjudican a Moisés, los cuales se le fueron revelados cuando subió a la presencia de Dios, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y en ellos se narran desde la creación del universo, la creación del hombre, se narra la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, su salida, se narran o se dan las leyes al pueblo y todo lo que les aconteció, ¿verdad?, cuando Dios lo libertó de Egipto. Y en el capítulo 11 del libro de Números se nos narra acerca de cuando el pueblo empieza a cambiar su manera de vivir. ¿Por qué digo esto? Porque capítulos anteriores el pueblo venía de una manera, se describe, de regocijo, venía viviendo en júbilo, venía, vamos a llamarlo así, emocionado al ver los grandes prodigios, o los grandes milagros, señales que Dios les había manifestado a través de abrir el mar, a través de librarlos del pueblo de Egipto, de las plagas. Pero ya en el capítulo 11 acontece lo que muchos sabemos. El pueblo de Israel dejó a un lado el regocijo y el júbilo con el cual venían sirviéndole a Dios y lo cambiaron por queja, por murmuración y muchas otras tantas cosas de los cuales nosotros ya conocemos la historia. Pero el mensaje del día de hoy es acerca de algo que es tan común en la vida de nosotros como seres humanos, que a veces no le damos nosotros la importancia de qué tan grave puede ser delante de Dios. Y eso es ¿la qué? Lo acabamos de leer ahorita. El desagradecimiento. El capítulo 11 dice que el pueblo se quejó a oídos de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo ve usted una persona que se la pasa quejándose todo el tiempo? ¿Mande? Inconforme, como dijo la hermana por allá adentro. Nosotros vemos a gente que todo el tiempo se está quejando y quejando y quejando, y vemos a esa gente mal y decimos, es que ese hermano se queja de todo, que si hay aire tiene frío, que si no hay venti tiene calor, que si el culto es largo ya se aburrió, que si es corto, ¿por qué no le damos más tiempo a Dios? Que si esto, y decimos, es que nunca estás conforme. La pregunta es, ¿alguna vez se han preguntado ustedes cuántas veces al día se quejan? No. ¿Piensas tú o alguien de aquí piensa, vamos a ponerlo, que tan solo hoy se han quejado de algo? Nosotros muchas veces nos quejamos sin darnos cuenta. Nos quejamos si hay tráfico, si no lo hay. Nos quejamos si nos tenemos que parar temprano. Nos quejamos si no sonó el despertador y me paré tarde. Nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos de nuestra esposa, nos quejamos del trabajo, nos quejamos que nos pagan muy poco, nos quejamos, hermanos, si está lloviendo, nos quejamos de nuestra casa, se queja del auto que lo dejó botado. Y la verdad es que el género humano se queja por todo. Se queja si está en esa silla, si por qué le piden que se sienta hasta el rincón, se queja si le toca allá atrás, se queja si no alcanzó sándwich, si la boca estaba al tiempo, si la oración dura mucho, de todo se queja uno. ¿Y qué es la queja? Dice que la queja es expresar un descontento por medio de palabras o a veces de nuestras expresiones. La queja es estar descontento de algo
o por algo. ¿Y cómo se origina una queja? La queja proviene o se origina cuando nosotros nos frustramos, cuando algo no sale conforme a nosotros queremos, algo no cumple con nuestras expectativas, algo, hermanos, que realmente no está sucediendo de la manera que nosotros esperábamos. Y entonces nos quejamos y eso nos lleva a nosotros a un sentimiento de víctima, de decir es que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y eso exactamente fue lo que le aconteció y lo que vivió el pueblo de Israel en el capítulo 11 del libro de Números. Dice que ellos se quejaron a oídos del Señor. Pero cuando nosotros pensamos, hermanos, en el pecado, usualmente no consideramos la queja como algo que pueda ser un pecado. ¿O quién de ustedes viene y se arrodilla y llora todos los días, Señor, es que yo me quejo de todo? No, nosotros catalogamos un pecado aquel que anda en la carne, adulterando, fornicando, al mentiroso, al hechicero, al idólatra. Pero en el libro de Números, en el capítulo 11, dice que la queja encendió el furor de Dios. Y ahí fue donde inició, ¿verdad?, lo que la Biblia describe, que el pueblo quiso probar a Dios, lo tentó. Dice, donde sus padres me tentaron y probaron mis obras, como el día de la provocación, dice en Meriba, en el desierto. Porque el pueblo murmuró, se quejó. ¿De quién? De Dios. ¿Y cómo es posible que un pueblo que tenía todo se quejaba de Dios? Es porque la queja, les decía yo, se origina cuando nosotros estamos inconformes con algo que queremos que se haga como yo pienso que se tiene que hacer. Y esa inconformidad nos lleva a nosotros a estar descontentos. No estoy hablando solamente en el ámbito laboral o a lo mejor familiar, sino estoy hablando en el ámbito eclesiástico. Cuando usted está descontento por lo que está pasando en la iglesia, porque usted piensa que se puede hacer mejor, porque usted piensa que usted tiene la capacidad de hacerlo mejor, porque usted piensa que no se tiene que hacer así. Y cuando usted se frustra, ¿verdad?, porque no está cumpliendo sus expectativas, lo que está pasando, entonces inmediatamente usted se está quejando. Pero ¿por qué es tan grave la queja en el cristiano? Porque cuando usted se queja, lo único que está declarando en su sentir, o quizá con su boca, es que usted está descontento con lo que Dios está haciendo. Es que usted, hermano, está descontento con la voluntad de Dios en su vida. Y es algo que el cristiano no ve como pecado. Algo que a lo mejor el hermano todos los días se queja de la alabanza de la hermana, del hermano, del que predica, del pastor. Y eso no lo ve tan grave, pero la Biblia dice que a Dios le encendió su enojo. Porque ese pueblo no estaba siendo agradecido con lo que estaba viviendo y con lo que había visto. Y es que la queja surge cuando nosotros tenemos un corazón no agradecido a Dios. Cuando nosotros vivimos en ingratitud, vamos a estar todo el tiempo quejándonos. La Biblia dice, y el apóstol Pablo decía así, vamos a leer Filipenses 4. Todos se lo saben, Filipenses 4:13. Pero atrasito, en el capítulo 4, en el versículo 11, el apóstol Pablo declaraba estas palabras. Filipenses 4:11 dice de esta manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todos lo sabemos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto
de nosotros declarar que todo lo puedo en Cristo es porque el apóstol Pablo dice, yo sé contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo era, hermanos, una persona muy distinta a nosotros, porque él no se quejaba de lo que pasaba. Él, si estaba encarcelado, como decía el hermano en su agradecimiento, le daba la gloria a Dios. Si tenía abundancia, la gloria era para Dios. Si estaba en escasez, la gloria era para Dios. Si estaba enfermo, la gloria era para Dios. El pueblo de Israel, al igual que hoy nosotros, ¿verdad? O en la actualidad, la iglesia, hermanos, la queja es algo que traemos de la mano cada culto y que salimos con ella. Porque algunos se van a quejar que el culto dura mucho. Eso es una queja. Es que los hermanos no se callan. Eso es una queja. Muchos se quejan hasta a lo mejor de su cuerpo. Se quejan de su físico. Se quejan, hermanos, de la ropa que traen. Y eso es estar inconforme con lo que Dios nos ha dado. Y a nosotros estar inconformes con lo que Dios nos ha dado, la Biblia dice que estamos desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque en Timoteo dice que en los postreros días vendrán hombres ávaros, amadores de sí mismos. Y nosotros cuando pensamos en eso, pensamos en un personaje malo que va a venir a decirte, oye, ¿sabes qué? Salte de la iglesia y va a querer ofrecerte dinero. Pero ahí mismo dice, en esa descripción dice calumniadores, pero dice algo, ingratos. La pregunta es, nosotros todos esperamos que ese hombre que la Biblia llama en los postreros días va a venir a querer sabotear la iglesia. Va a ser un personaje que va a venir a llenarnos de avaricia, de prosperidad. Pero la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá hombres así. Pero esos hombres, para desgracia de la iglesia, están dentro también de la iglesia. Porque cuando hablamos de ingratos, es que no están siendo agradecidos con lo que tienen o con lo que tenemos. Y entonces caemos nosotros, hermanos, en un círculo vicioso de quejarnos y quejarnos y quejarnos y quejarnos delante de Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido con las cosas que Dios nos da o con las cosas que Dios ha dado en nuestra vida, lo único que hace la queja es que nos lleva a ofender a quienes nos rodean y a Dios. Todos esperamos cometer un pecado muy grande para decir es que Dios se va a enojar. Pero hay cosas tan pequeñas por las cuales Dios, hermanos, realmente, vamos a llamarlo así, se entristece por ver que nosotros como iglesia no logramos entender que todas las cosas que a nosotros nos pasan, dice la Escritura, son para bien. Por eso la queja del pueblo llevó a que Moisés también se quejara con Dios. ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? Dios acaba de decir a través de los hermanos, no murmuréis. Y entonces todos pensamos que va a decir, oye, el hermano Juan siempre recoge los frenos y tal. Porque nosotros pensamos que esa murmuración es la que Dios ve. Pero la Biblia dice que Dios mira aún las intenciones que hay en el corazón. Dice, no murmuréis como vuestros padres murmuraron y cayeron en el desierto. Ahora, el inicio de que el pueblo fuese apartado de la misericordia de Dios no fue ni siquiera porque empezaron de idólatras, no fue porque empezaron ellos, ¿verdad?, a mezclarse, fue por la queja y la murmuración. O sea, por la inconformidad que tenían con lo que Dios les estaba dando. Entonces, el pecado se origina en nuestra vida cuando nosotros nos sentimos descontentos dentro de la iglesia o de nuestra vida espiritual. Entonces le damos parte al diablo para que él venga y nos seduzca, y entonces, como el pueblo de Israel, ya seamos idólatras, forniquemos, etcétera, etcétera, todo lo que ellos hicieron. Pero la raíz
para que esa puerta se abriera en la vida del pueblo fue la queja, fue la inconformidad de decir: Dios, ¿por qué al hermano Abraham sí y por qué a mí no? ¿Por qué al hermano Pablo sí y a mí no? ¿Por qué? Porque el pueblo era lo que hacía. La Biblia dice que Aarón y María murmuraban ¿de quién? De Moisés. Decían: ¿por qué esta agarró a mujer cusita cuando Dios dijo que no se tenía que agarrar? La rebelión de Coré, ¿contra quién fue? Contra Moisés. Porque dijo: ¿por qué solamente Moisés puede hablar con Dios? Si nosotros también somos sacerdotes, también Dios no puede hablar a nosotros. Y se rebeló el pueblo contra Moisés, dice la Escritura. La queja es la principal puerta que a nosotros nos deja, hermanos, vamos a llamarlo así, indefensos ante los ataques del diablo. Porque inmediatamente el diablo dice: tú te quejas de lo que no tienes, pero no agradeces lo que tienes. Vamos a ponerlo así. En el huerto en Edén tenían el 99.9% de todos los árboles, pero Adán y Eva no pudieron ser agradecidos con lo que tenían, sino que se enfocaron en el punto 1 que no tenían. Y dijeron: pero ¿por qué de ese árbol que está ahí no podemos comer? Ellos se olvidaron, imagínenlo así, del mango, de la sandía. Hermano, imagínense todos los frutos, del agua cristalina, de donde Dios les hablaba. Ellos habían olvidado todo eso, pero había el punto 1 que Dios le dijo: mas sin embargo de ese no. Y entonces ellos se quejaron, fueron seducidos por la serpiente y pensaron en sí: ¿y por qué ese árbol no? Todos nosotros decimos: pero qué tontos fueron Adán y Eva, tenían todo. Pero en estos tiempos la iglesia tiene todo, porque la Biblia dice que Cristo es todo para nosotros. Sin Él no somos nada. Apartados de mí, nada podéis hacer. Pero nosotros nos enfocamos más en lo que no tenemos y descuidamos lo que tenemos. Les decía yo un ejemplo. Es increíble que el hombre gasta toda su salud para obtener dinero, y al término de sus días gasta todo su dinero para recuperar su salud. Porque nos enfocamos o vemos o pensamos, ¿verdad?, de una manera, se oye feo, desagradecida, en lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Hoy a lo mejor muchos no tienen empleo, pero tienen vida, hermano. Hoy, en este mismo día, muchas personas ya no abrieron sus ojos. Pero nosotros estamos enfocados en decir: Dios, ¿por qué a mí no me provee un trabajo? Si Él es el proveedor. Y cuando nosotros cambiamos nuestro chip aquí, en externarle todo eso a Dios, en lugar de llamarse oración, lo que le damos a Dios son quejas. Y la Biblia dice en Santiago: pedís y no recibís, es porque pides mal. Es porque estás, en lugar de diciéndole: Señor, que sea tu voluntad, Señor, es que yo quiero esto, y dame aquello, porque yo soy tu hijo, y tú has visto que yo he luchado, y que me he esforzado, y que no sé qué, y lo otro. Y dice la Escritura: y no recibes, es por un motivo, porque estamos nosotros pidiendo mal. Lo que orilló a que el pueblo se quejara eran las conversaciones negativas que tenían. Dice allá adelantito donde leímos que el pueblo se mezcló con los extranjeros y volvieron a quejarse delante de Dios. A pesar de que ya había cesado el fuego que Dios les había mandado por medio de la intercesión de Moisés, volvieron ellos a quejarse. O sea, la queja es algo que se contagia. Si tú vienes y te quejas con Pablo y Pablo es débil en fe, lo único que va a hacer es que Pablo también se va a quejar de lo mismo. Y si Pablo va con el hermano Pedro y se queja, va a ser lo mismo, y va a ser una cadena como la Biblia marca: mirad que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad, que si uno se contamine, los muchos podremos ser contaminados. Ellos así empezaron. Se quejaron cuando se acordaron de su pasado, cuando dijeron: ay, yo me acuerdo cómo me iba de bien en el mundo, hermano.
La Biblia dice sí, no traigáis a memoria, ¿qué cosa? Las cosas antiguas. Porque la Biblia dice que el viejo hombre ya murió. Hay que poner en memoria las cosas nuevas. El nuevo hombre. Ellos lo que los llevó a quejarse es cuando recordaron su pasado. Pero ojo, la queja puede nublar nuestra visión. Porque ellos dicen que en Egipto, ¿cómo les iba, hermanos? Dices que en Egipto nos iba mejor. Es que en Egipto teníamos todo. Pero si ustedes han estudiado, vean lo que dice Éxodo 1. Ellos eran esclavos. Y vean cómo era su vida. Triste. En el versículo 12 le vamos a dar lectura del capítulo 1. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Y qué dice? Y amargaron su vida con servidumbre. Esa era la vida de los israelitas en Egipto. Amargaron su vida. Pero su queja, o la queja en nosotros, a veces nubla nuestra visión. Decimos, es que allá nos iba mejor. Porque están dejando de ver el presente o el bienestar que Dios nos da, porque pensamos en un bien material. ¿Saben cuál fue la queja principal de ellos? Que querían comer carne y querían tomar agua. Más adelante se vuelven a quejar cuando el agua es amarga, que se llama Mara, porque eran aguas amargas. Ellos se quejaban por la comida y la bebida. Ellos habían olvidado quién era el proveedor, quién nos había sustentado durante todo ese tiempo. Y entonces, usted y yo nos quejamos por lo mismo. Si yo le digo, hermano, tiene que decir, hermano, pero usted va a pagar la colegiatura de mis hijos, o usted va a comprar mi despensa, o que usted a poco va a pagar mi renta, o le va a pagar Infonavit. Nosotros nos quejamos por lo mismo, porque olvidamos quién es el que endurece el corazón y quién es el que toca los corazones. Porque nosotros estamos propensos, hermanos, a la queja contra Dios. Y aunque no le digamos, Dios, tú eres el culpable, cuando nosotros nos quejamos de algo, lo estamos haciendo para con Dios. Porque Dios es el que tiene el control de todo. Dios tiene un plan y dice, hoy se va a mover Pablo para acá y el hermano Juan se va a ir por allá y esto va a pasar aquí y así va a ser mi voluntad. Y entonces tú te dices, pero ¿por qué Juan para allá y yo para acá? Hubiera sido mejor si yo iba para allá y Juan para acá. Y entonces dice que el hombre necio, ¿verdad?, piensa que su camino es recto, pero su camino es de muerte y perdición. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios, sino que él piensa que su voluntad o lo que él piensa, así debe de ser. Entonces, cuando nosotros estamos orillados siempre a la queja, es porque nuestro corazón está impulsado a pecar. Pero otra de las cosas que pasan es porque nosotros somos parte de una sociedad que pensamos que todos nos merecemos. Esa es la gran realidad de la iglesia. Hoy todo el que se queja en una iglesia es porque piensa que él se merece algo, que la Biblia dice que lo único que merecía el género humano era la muerte. Dice que si somos salvos no es porque seamos merecedores, sino es por el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que impulsa a toda la sociedad del día de hoy a quejarse? Es pensar que nosotros nos merecemos más. Pero cuando nosotros tenemos en nosotros esa ansiedad de merecer más, nos olvidamos de Dios. Somos ingratos ante lo que tenemos, ¿verdad? O lo que Dios nos ofrece. Les pongo siempre el ejemplo.
¿Quién no se ha quejado de su coche descompuesto? Yo lo he hecho. Estos carros ya están viejos. Pero hay gente que, hermanos, camina o va en un transporte público y dice, mira, yo quisiera tener mi carrito aunque sea viejito. El que no se queja, hermanos, de su empleo, porque dice que en el empleo todo el tiempo el patrón quiere que esté trabajando, y hay alguien que quisiera un empleo que no puede conseguir. Nuestras quejas, sin darnos cuenta, muchas veces lastiman a Dios, aunque nosotros no lo veamos así. Cuando usted se queja a lo mejor de su cónyuge, de su esposa, si la Biblia dice que Dios puso ayuda idónea para nosotros, dice que tú. Por eso la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, porque tú me haces esto. Nosotros nos quejamos sin ver lo que Dios nos ha puesto. Nos quejamos de nuestros hijos. Si ves que Samuel y Rebeca, hermanos, son obedientes, quisiera yo amarrarlos ahí en la silla, que no se movieran. Y saben que hay personas que tienen a su hijo en una cama en un hospital que quisieran que se movieran. Que si te dijeran, te cambio a tu hijo, que se mueve, corre, grita, por el mío que está conectado a un aparato, y quisiera yo que moviera un brazo, y el tuyo que lo mueve, ya lo quieres allá amarrar y sacar y lo mandas. Hay quien se queja por su casa porque dice que esta casa está demasiado chica, yo quisiera. ¿Han ido ustedes alguna vez a un basurero? ¿Han visto gente que duerme ahí? Que come lo que tú desperdicias y tiras, y que se come la carne que a lo mejor tú decías que ya tenía moho, y se la está comiendo, y saben que no se quejan. Y atrás de ellos vienen un par de niñitos con ellos, y le dan ese pan verde, se lo quitan y se lo comen. Y tú te quejas y dices que este pan está duro, ya no sirve, sabe feo. ¿Han ido ustedes, hermanos, alguna vez a esos lugares donde hay niños, verdad? O en las calles que se encuentran gente descalza, y son gente que muchas veces no se quejan. Ellos se encuentran una micha tirada y dan gracias y la meten a su boca. Y usted abre su red y dice, otra vez voy a comer lo mismo. Otra vez, hermana Citlali, sopa, recalentado. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios. Se olvidó de darle gracias a Dios por lo que tenía. Y hoy, hermanos, iglesia, muchos de nosotros nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque siempre estamos pensando en lo que no tenemos. Y cuando nosotros estamos así, damos un mal ejemplo ante la gente, ante los inconversos, porque somos personas que no estamos conformes con lo que Dios nos da. Y dice, ¿cómo puede un cristiano estar inconforme y decir eso y expresarse si la Biblia dice que no se haga mi voluntad? Usted empieza su oración, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, ¿verdad? Si le dices, hágase tu voluntad, pero sigue la oración y dice, Señor, ya no me sigas dando eso que me das, mira, Señor, mejor dame esto, dame el otro. Entonces, danos hoy el pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que nos ofenden. Y continúa esta oración, Señor, yo ya no tolero al hermano, porque me hace esto y me hace lo otro. Entonces, ¿cómo puedes tú, como dice la Biblia, que saques de tu boca palabras o exaltes al Dios vivo, pero con la misma palabra no ames a tu prójimo? Es porque estamos habituados a pensar que nosotros merecemos, ¿verdad?, el agrado de todas las personas que te vean y te digan, o la pleitesía. Era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Colosenses 3:13 dice así, hermano. ¿Quién lo puede leer? Colosenses 3:13. ¿Qué dice, hermano? Fuerte, por favor. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tuviere queja contra el otro.
¿Quién de aquí se ha quejado de un hermano de esta iglesia? Que la hermana Quina, por más que le digo, la hermana Quina no entiende. Es que ya le dije a los levitas, ráscale así, hermano, el día para que no rompa la cuerda. Es que ya le dije yo al hermano que... ¿Quién no se ha quejado? Olvídense de allá afuera, de las otras iglesias. En este círculo, ¿quién no se ha quejado de alguien de los que están aquí hoy sentados? ¿Quién no se ha quejado cuando a veces a lo mejor no le creo al que se para aquí? Vaya, hermano, ni le creo lo que dice. O cuando alguien se postre, da un mensaje y no le crees un vaso y dice, Señor, ¿cómo voy a creer yo? Si el vaso, Señor, ¿cómo lo voy a creer yo al predicador? Si mira, si yo, ¿cómo lo voy a creer al pastor? Inclusive aquí en nuestra casa nos quejamos. Y dice la Biblia, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo lo hizo, perdonarse. Que esa queja no sea algo que esté constante, hermanos, ¿en dónde? En nuestro corazón, porque si yo guardo la queja contra un hermano, ahí va a estar esa queja siempre. Siempre me voy a quejar de lo mismo. Siempre me voy a quejar que la hermana me hace esto y me lo va a seguir haciendo. Pero dice la Biblia, tú, como lo hizo Cristo, perdónalo. Es como si Dios hubiera dicho, Señor, ¿cómo voy a morir por ellos si me están apedreando? Si me están escupiendo, si me van a lacerar, me están crucificando, se burlaron de mí, Señor. Me pusieron una corona de espina y decía, salve el rey de los judíos, y me pusieron todavía una capa. Por eso dice, de la manera que Dios nos perdonó, así nosotros perdonémonos. Si tú tuvieres una queja del hermano, perdónalo. Porque la queja no puede frenar, hermanos, ni tu llamado, ni lo que Dios quiere hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? La queja sí frena el ministerio de hoy en día. Pero a Cristo no lo frenó. Porque si usted y yo hubiéramos tenido la tarea de ir a la cruz, usted se hubiera parado y dicho, Señor, yo no voy a ir por Juan. Juan me está escupiendo, se burla de mí. Porque usted lo hace. Cuando viene a la iglesia y dice, Señor, yo ya no voy a hacer vaso. Yo no voy a hacer vaso porque no me creen. A mí, Pablo, cuando voy, Pablo no se postra. Cuando voy, esto. Usted cuando es pastor dice que yo ya no voy a ser pastor porque los hermanos, en lugar de que me ayuden, vienen más y más quejas como le pasó a Moisés. ¿Yo para qué voy a predicar si cada que pregunto qué prediqué no se acuerdan, Señor? ¿Para qué voy a predicar si los de allá atrás se duermen? Los de acá nada más me dicen que sí, pero... Dice la Biblia, si alguno tuviere la queja, perdonarla. Cuando tú te frenas por una queja, lo único que quiere decir es que estás descontento con la voluntad de Dios en tu vida. Si yo soy el que predico y me estoy quejando, Señor, pero es que no entiende, es como si le dijera al Señor, Señor, tiempo y fuera, manda a otro que predique porque yo no quiero hacer tu voluntad. Y eso le pasa a los vasos. Y eso le pasa quizá a los levitas, al pastor, a los pilares. Es como decirle, Señor, tu voluntad aguanta ahorita porque prefiero que sea la mía. Mira, que sea como yo quiero y vas a ver que va a salir bien también, Dios. Dios no podría decir como le dijo a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice los cielos, cuando le puse sus límites al mar, cuando afirmé toda la rueda de la creación, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Cómo nosotros podemos decirle al proveedor cómo hacer las cosas? Es algo que lo único que marca en la vida del cristiano de hoy en día es que estamos descontentos o insatisfechos con la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo puedo decir yo amo a Dios y decirle, Señor, hasta el día de hoy predico, pero tú sabes que yo te amo. ¿Sabes qué le estoy diciendo a Dios? No le amo, porque no estoy haciendo su voluntad. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Entonces la queja, hermanos, es un pecadillo que entra en nosotros y no lo vemos tan grotesco. Yo soy el que más me quejo en la iglesia, pero juzgo al que va y viene y digo, qué pecador es él. Yo sí estoy viviendo la voluntad de Dios, pero él no. No es así.
La voluntad de Dios es aceptar lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido abrir la puerta y salir corriendo porque siento que ya no puedo, siento que no soy el mismo, siento que Dios no contesta, siento que no hay respuestas? Y cuando nosotros tenemos ese sentimiento en nuestra vida, hermanos, estamos siendo ingratos con Dios. La ingratitud, si usted escudriña la Biblia, aparece muchas veces y era algo que Dios no le gustaba. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, versículo, creo que es el 18. A ver, 1 de Tesalonicenses. Desde el 16 vamos a leer 16 al 18, dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dar gracias en qué, hermanos? En todo. ¿Cuánto le podemos dar gracias a Dios porque perdió en un trabajo? Dios, aleluya. Decimos, es que es el diablo, me jugó una tetra y ya caí. ¿Por qué no le decimos gracias a Dios? Porque sé que vendrá algo mejor para mí, o de este error voy a aprender. ¿Cuánto le podemos dar gracias a Dios, hermano, por lo que estamos viviendo hoy en la iglesia? ¿Por qué nos quejamos y decimos, Señor, es que si tan solo hubiera más lugares ocupados, Padre? Señores, que si tan solo hubiera una mejor alabanza. Señores, que si tan solo todos creyeran. Señores, que si tan solo no hubiera tanto calor, sería la mejor iglesia. Todo eso, hermanos, ¿saben qué son? Quejas delante de Dios. Ahora, las quejas no son un pecado, les decía yo, por lo cual venimos y nos arrepentimos o derramamos lágrimas y decimos, Señor, perdón por quejarme. No, son cosas que las decimos y pareciera que no tienen efecto en nuestra vida. ¿Cuántos se han arrepentido de las quejas que han expresado con otros? Porque a lo mejor muchos sí, pero otros, bueno, lo dije en un momento de... Pero ¿cuánto lloramos y decimos, Señor, perdón porque yo me quejé de los vasos, yo me quejé del pastor, porque yo me quejé de lo que sucedió en la iglesia, Señor? Eso fue lo que Dios le pedía al pueblo de Israel. Él pedía que se arrepintiera, hermanos, solamente de lo que expresaba aquí y de lo que sentía aquí. Él no le decía, yo necesito que cambien ahorita su manera de vestir, que hagan ejercicio para que sea el ejército más fuerte y que estén todos los días aquí a donde está la nube para que sientan. Él único que le decía, yo quiero que se arrepientan de aquí, de lo que murmuran, de lo que piensan ustedes que no es suficiente. Si nosotros transportamos de lo que ellos se fastidiaron, en términos espirituales, dice que ellos estaban fastidiados ¿de qué? Del maná. Y si hoy lo pasamos al Nuevo Testamento, el maná es Cristo. Dijo, yo soy el pan que descendí del cielo, y el maná es la palabra de Dios. Entonces el pueblo durante un año comió maná que tenía, dice, forma como de semilla de cilantro y su sabor era como de aceite nuevo, y decían, solamente puro maná. Nosotros lo que queremos es carne. Si lo pasamos a términos espirituales, la carne o las obras de la carne son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades. Ellos querían carne. Y venían y se quejaban con Moisés, le decían, Moisés, queremos carne. Y Moisés dice, Señor, ¿qué hago si estos vienen y me lloran que quieren carne? ¿Qué puedo hacer yo? Es como si, imagínense que hubiera aquí pegado, hubiera una raíz y que era buzón de quejas y sugerencias. ¿Creen que yo hubiera papelitos allá adentro? Sean honestos conmigo.
Habría más que en el ofrendario. Porque todos tendrían quejas y sugerencias para que todo fuera mejor. Anónimo, pastor, usted debería de hacer esto. Lo amo en Cristo. Porque todos tenemos quejas y sugerencias para, según nosotros, hacer las cosas mejores. Pero las cosas mejores están en aquello que ellos habían fastidiado, en el maná. O sea, ¿qué quiere decirnos Dios en este tiempo? Yo no quiero ni sus quejas, ni sus sugerencias. Yo lo que quiero es que no estén fastidiados de mi palabra, porque mi palabra es vida. Pero le decía yo, cuando usted lee la palabra, inmediatamente el diablo va a mandar sueño. Se va a dormir, hermano. A la hora que usted disponga leer la palabra de Dios, va a ver el programa que usted estaba esperando verlo. El niño va a llorar. La visita le va a llegar vecina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que en ellas está la vida eterna. Lo que el diablo no quiere es que nosotros alcancemos la eternidad con Cristo. Por eso usted se duerme en las prédicas, por eso se le hacen largas las prédicas, por eso se aburre, por eso no entiende. Y usted dice, hermano, es que yo no entiendo. Pues no entiende porque la palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la dará. Sí, hermano, pero es que yo no estudié. La Biblia dice que Pedro era del vulgo, eran pescadores. Aquellos hombres no eran estudiados, ¿no? Eran personas que el Espíritu Santo los llenaba y los instruía a toda verdad. Y les daba el discernimiento y el entendimiento a algo que era lo que los sustentaba. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia de hoy en día también, hermano, está cansada del maná. ¿Para qué hacemos maná? Les decía yo, es como la comida rápida. Hay hermanas que les gusta cocinar, pero hay hermanas que si usted busca sus contactos van a tener empanadas lo más 4, pollo lo más 4, carne al pastor lo más 4, taquitos lo más 4. Toda la comida de lo más 4 lo va a tener. Flanes lo más 4, porque venden flanes también en lo más 4. ¿Qué quiere decir? La gente quiere seguir comiendo, pero ya no quiere preparar las cosas. Es más fácil decirle, ¿me puede traer 2 kilos de pastor? Lo piden, se lo llevan a las hermanas, llega el hermanito del trabajo cansado. ¿Qué hay de cenar? Te tengo taquitos, tu comida favorita. Y el hermanito dice, taquitos, mi favorito, se los come. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué puse este ejemplo? Porque lo mismo pasa con la comida espiritual. Ya no queremos nosotros preparar o prepararnos en nuestra vida, hermanos, degustando la palabra de Dios. Es más fácil que el domingo el hermano la ponga y le diga, aquí está, hermanos, Romanos 14, léanlo, usted lo lee, Romanos 14, sacia su vida, en ese momento llora, derrama unas lágrimas, le dice a Dios gracias y se vuelve a ir hasta el jueves. Si es que hay prédica, vuelve a comer, pero si no hay, solo alabanzas, hasta el próximo domingo. Si no trae sueño, si a lo mejor pudo venir, vuelve el hermano y le da otro flancito, usted lo come y usted dice, ah, Señor, gracias, y pasa el otro domingo y así se nos fue todo el año. Y entonces, ¿qué hace el creyente? Dice que yo me estoy nutriendo de la palabra de Dios. No nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Simplemente, hermanos, estamos saciando nuestra hambre en ese momento. Es como cuando, ¿quién no le ha dado hambre en el camino y se compra una hojaldra? Se come la hojaldra y la coca o el bolobán. Sació su hambre en ese momento. No se nutrió para nada. Al ratito le vuelve a dar hambre y ya come bien. Eso es lo que pasa y lo que le pasó al pueblo de Dios. Ellos de lo que realmente se fastidiaron es de lo que Dios les pedía. ¿Qué nos ha pedido Dios a nosotros? Todos lo sabemos. Que nos amemos unos a otros. Que nos pidamos perdón unos a otros. Que nos santifiquemos. Pero ¿qué pasa? No logramos, hermanos, nutrirnos de eso todos los días.
¿Por qué? Porque si usted ve a un hermano que viene todos los días sonriendo, diciendo, hermano, te amo, hasta le dice, hermano, está bien loquito el hermano. Es que el hermano está más anda riéndose y a todos quiere abrazar y el hermano anda gozoso y decimos, no, aquí el hermano. Es más, tú hasta lo evitas porque dices que ese hermano nada más quiere hablar de Dios y quiere esto y pareciera que quiere ir a la casa, quiere hablarme aquí, me manda WhatsApp, me manda link, me manda esto, me manda... Y tú dices, que el hermano, o sea, ¿qué pasa con él? Lo que pasa con el hermano es que se quiere nutrir de la palabra de Dios, pero usted y yo traemos dieta. Traemos dieta en la palabra del Señor. Decimos el domingo sí, hoy no toca, el jueves ya tenemos nuestra dieta. Lunes, codornices, martes, oración de maná. Miércoles, codornices, jueves, maná. Viernes, maná. Domingo, sábado, codornices y domingo, maná. Esa es nuestra dieta. Pero el pueblo de Dios necesitaba estar constantemente alimentándose de Dios. Y hoy lo que Dios necesita o quiere de nosotros es que nosotros día a día nos estemos nutriendo en lugar de quejarnos. Si usted tiene algo de queja, mejor busque en la palabra de Dios de qué manera lo resolvieron la gente del pasado. Porque cuando nosotros venimos a quejarnos, ahora pongamos el ejemplo de Moisés. Él estaba al frente y dijo, Señor, ¿acaso yo crié a este pueblo? ¿O los tengo que dar de amamantar? O yo, ¿por qué me dices llévalo a tu seno si es tuyo? Y ellos vienen y se quejan contra mí, y se quejan conmigo, y se quejan de ti. Es como si usted viene con el pastor y viene y dice, hermano, que fíjese que el hermano Jacob me hizo esto, y el hermano debería poner usted disciplina, y se va. Y el hermano Jacob dice, Señor, ¿qué hago? Y viene la hermana Lili, ¿sabe qué, hermano? Es que Juan lo que me hizo fue esto, y Juan lo que debería hacer es esto, y se va. Y luego viene Ángel y dice, ¿sabe qué, hermana? Es que yo tengo, me pasa esto y aquello, y se viene y viene hermano, yo no tengo empleo, yo no me contesta. Todas las quejas. Eso le hicieron a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo con este pueblo que se queja en demasía. Este pueblo es tuyo. Yo ni lo engendré y me pides a mí que lo lleve a tu seno. ¿No ves cómo se quejan? Mejor mátame. Quítame la vida, Señor. Porque no he hallado gracia delante de tus ojos. Aunque me parece mal lo que ellos hacen, porque lloran, porque no tienen carne, vienen conmigo y se queja, hermanos, el guiador del pueblo ante Dios. Y entonces Dios, como Moisés, va y le presenta su queja, le dice el Señor, agarra 70 ancianos que te ayuden. Agarra 70 personas que oren, sean llenos del Espíritu de Dios, que el Espíritu que mora en ti lo voy a poner en ellos. Y entonces Moisés, le vas a dar a este pueblo codornices, no un día, no dos, sino un mes entero hasta que vomiten y le salgan por los narices. Pero le está diciendo Dios a Moisés, tú no te quejes. Moisés, lo que tú necesitas es personas como tú que te ayuden. Iglesia, ¿qué es lo que necesita hoy la iglesia remanente para crecer? Menos queja y más ayuda. Porque si nosotros nos seguimos quejando, vamos a hacer una montaña de quejas, pero no vamos a poder ser como lo que Dios estipuló de ayuda a Moisés. Alguien que en lugar de decir, si es cierto, está mal Pablo, lo que dijo Pablo y Pili y todos, eran personas que estaban con la porción del Espíritu de Moisés y decían, vamos a orar al Señor. Dejen ustedes de murmurar. Ustedes dejen de quejarse, denle la gloria al Señor. Lo único que Dios nos dice es que necesita en este lugar personas que vivamos más en el Espíritu, en nuestra vida nueva, y que no vivamos en el viejo hombre, porque el viejo hombre, hermano, siempre nos va a hacer a nosotros caer. Que nosotros queramos vivir no bajo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Si hubiéramos 3 o 4 que viviéramos conforme a la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, hermanos, grandes cosas se harían, porque la Biblia dice así, donde 2 o 3, ¿qué dice? Se pusieran de acuerdo y pidieran cualquier cosa, conforme a mi voluntad, ¿será hecha? No, dice, si pidieran cualquier cosa conforme a mi voluntad,
os será hecha. El Señor dice, yo necesito 40 iglesias que estén en ayuno para que yo haga. Dice, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo, 1, 2 y 3, vamos a orarle al Señor. Y cualquier cosa que le pidamos a Dios conforme a la voluntad de Dios, será hecha. Pero si decimos, Señor, hoy quita a la hermana Liliana, que es la que trae ira a la iglesia, sácala de este lugar, Señor. Eso no es la voluntad de Dios. Porque dice que la voluntad es de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, quita ese carácter al hermano que no. No, ese paso que ellos vivieron es lo que vive día a día la iglesia y lo que está viviendo usted y muchas veces he vivido yo. A lo mejor no anda usted tomando en las calles, pero a lo mejor todo el tiempo se queja. Todo el tiempo se queja. Si sale el sol, que por qué salió el sol, si hoy usted tenía pensado no salir, si llueve, que por qué llueve, porque usted iba a lavar hoy. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos, injustos, sobre buenos, sobre malos, porque así es nuestro Dios. Dios no hace excepción. Dios lo único que quiere es un pueblo que en lugar de quejarse, le busque. Hemos estudiado por qué motivo Dios sacó el pueblo de Egipto. ¿Para qué, hermanos? Para que le alabase en el desierto. Moisés se presentó ante Faraón y dijo, Faraón, dice Dios que dejes ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. Capítulo 5 de Éxodo. Después se vuelve a ir y viene Moisés y le dice, me vinieron las plagas. Te vinieron las plagas porque Dios te dijo que dejes ir a su pueblo para que le alabe en el desierto y no lo quieres dejar salir. Y entonces salió el pueblo emocionado y antes de alabarle, se quejó. ¿Para qué creen que nos ha sacado Dios del mundo? ¿Para venir a quejarnos acá? Pregunta, cuando usted estaba en el mundo, ¿no había gente que a veces era mala? ¿Y qué decía usted? Mira, mientras no me lo hagan a mí, pasa nada. Había gente que no era deshonesta, había gente que a lo mejor, hermanos, lo decepcionaba. Había gente que a lo mejor murmuró alguna vez de usted, pero en el mundo no le afectaba como le afecta aquí. Usted dice que aquí, hombre, yo no voy a la iglesia porque ahí el hermano, la persona esa es bien mentirosa. Mejor no voy al mundo. En el mundo no hay mentirosos. Si la Biblia dice que está lleno. Es que me voy allá porque aquí no me quieren y allá. Dice que el amor de Dios no se puede comparar con el amor que el mundo ofrece. La pregunta es, ¿por qué no logramos soportar todo lo que pasamos aquí? Porque lo único que demostramos es que estamos descontentos con la voluntad de Dios. Cuando usted se va y regresa, quiere decir que no le agrada la voluntad de Dios en su vida. Pero cuando usted está aquí, ha llorado, hermanos, ha pasado escasez, se ha quedado ahí postrado con las rodillas rojas, ha venido en lluvia, como llegaron ese día, me acuerdo los hermanos, que todos mojados aquí, 5 minutos adoraron, pero hermanos, cuando nosotros pasamos todo eso es que estamos aceptando que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Dice la Escritura que eso es lo que Dios necesita. Personas que le alaben aún en las dificultades. Personas que se enfoquen en lo que han sido llamados. No se rehúse usted a ser llamado o a ser utilizado en lo que Dios lo llamó. Cuando usted se rehúsa, no crea que se revela. Yo puedo decir, pues a ver quién predica el domingo. ¿Saben quién va a predicar? Dios puede decirle, a ver, tú predica y va a poner. No crean que si yo el domingo vengo enojado y no quiero predicar, no va a haber prédica. Hermanos, o Dios me hace en el corazón así para que yo predique, o Dios agarra y toca el corazón y dice, hermano, voy a dar palabra hoy. Pero cuando yo pienso como la sociedad piensa hoy, que merezco más, me voy a quejar y pienso que soy indispensable para que la obra de Dios continúe. Y Dios le demostró al pueblo que no era así. Ellos le han de haber pensado, pues si Dios nos destruye,
¿Para qué hizo tantas cosas Dios? El Señor dijo a Moisés, Moisés, yo puedo darte un pueblo nuevo. Los fariseos decían, somos hijos de Abraham, y el Señor decía, Dios le puede sacar descendientes a Abraham hasta de estas piedras. Dios lo único que quiere es un corazón que en todo momento le adore. ¿Cuál es la que cantamos? La de alaba, ¿qué dice? Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa nada. La alabanza Él escucha. Yo al frente abriendo también, ¿no? Y lloramos y nos gusta y alaba a Dios. Y ahí están los hermanos alaban. Mira, hay unos que hasta 4 veces la cantan y siguen alabando y ya terminó el corito, pero eso es en alabanza. Pero en la vida real, cuando estamos pasando algo, para empezar nuestro rostro cambia, estamos en la iglesia. Lo menos que queremos hacer es alabar. Lo que queremos es que se calle el que predica, que ya no se manifieste Dios a través del vaso y que termine el culto para irnos. Pero yo vine a la iglesia, yo vine a llenarme de Dios, pero no alabé a Dios. Mi queja estaba ahí, aunque no la externé, Dios la miró. Estoy inconforme con lo que está pasando. Y a Dios no le agrada nuestra inconformidad. Por eso dice, hágase conforme a lo que tú quieres. Yo estoy inconforme a lo que estás haciendo, Señor. La inconformidad, hermano, nos está llevando a nosotros a crecer fríos e indiferentes, a no expresar nada ni sentir nada en lo más mínimo. Me da lo mismo si vengo hoy o no vengo mañana. No pasa nada. Da lo mismo si hoy escuché la prédica o mañana no la escucho. Da lo mismo. Predicamos la semana pasada que David, ¿qué hizo? Preparó todo para que no faltara nada en el templo, hermano. Él quería que todo fuera perfecto, aunque él no estuviera. Él quería que fuera algo agradable al Señor. Porque era ¿para quién? Para Dios. No era ni para Said, Pablo, no era para Dios. Y todo lo que nosotros venimos a hacer aquí es para Dios. Dejemos de quejarnos. Que si mis hijos son gritones, son los más gritones de la iglesia. Allá ando correteando, regreso, la hermana los carga, la niña, el hambre, llora, grita, patalea. Pero si yo me quejo es que mis hijos no me dejan, me enfoco en mis hijos y dejo de enfocarme. Que el hermano se duerme. Si yo me enfoco en el hermano que se duerme, voy a estar así todos los días viendo a Juan, pero no. Si tú te enfocas en algo y lo tomas de manera personal, hermanos, tu crecimiento en el ámbito eclesiástico no va a dar fruto. Igual le pasa a los vasos. Los vasos todos lo toman personales. Y no tan solo los que están vigentes, todos los vasos que han pasado. Lo toman personal y ya. ¿Cómo si digas a Dios, no hables? Aquí no le creían a Moisés, pero decía Moisés, al que no le están creyendo es a mí. Tú lo que tienes que hacer es cumplir lo que yo te digo. Y el día que yo te frene, ese día te voy a frenar. Y ya, porque yo tengo de misericordia, de quien yo tengo misericordia y me compadezco de quien yo me compadezco. Tú no le vas a decir a Dios lo que tiene que hacer, sino Dios te va a hacer lo que tú tienes que hacer. Pero aquí hay de dos: o lo hacemos como Dios quiere, o Dios nos va a forzar a hacerlo. Les decía yo, como lo hizo con Jonás. Aquí lo que todos tenemos que hacer en nuestra parte de predicador, vaso, pastor, miembro de la iglesia, levita, es hacerlo de la mejor manera para Dios. No esperar que alguien te diga que tú tienes que hacerlo, no. La responsabilidad de levita es hacerlo como para Dios. Y él lo que tiene que hacer es quizá investigar, quizá practicar, porque no lo va a hacer para la iglesia. Va a ser para Dios, lo mismo del pilar, lo mismo del vaso, lo mismo de un servidor que predica, del pastor.
Es la responsabilidad de cada quien. Porque entonces somos todos la ayuda, porque somos un cuerpo, para que entonces las quejas no se amontonen, sino que se disipe todo, toda incredulidad. Cuando usted y yo tenemos algo en nuestra vida es contagioso. Yo muchas veces he platicado con la hermana Pili y se ataca de la risa la hermana Pili. Y le ve a la hermana Pili y la hermana Pili se ríe. Y le digo, ¿qué se ríe? De que se está riendo la hermana, pero ¿por qué? Y se empiezan a reír y se ríe la hermana Cicla y tantas las risas. Y se contagian del... El pequeño Samuelito se contagió de varicela. Fue allá a su escuela, varicela, varicela, varicela. Y nosotros, Samuel, varicela, ya ves que, pero yo qué culpa tengo que se enfermen. Ellos que no comen bien, dice. O que no se bañan, nos dice. Yo, mire, varicela no tengo. Samuelito se contagió de varicela. ¿Qué quiero decir con eso? Tanto las cosas buenas como las cosas malas son contagiosas para nuestra vida. Y estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de cosas para nuestra salud emocional, para nuestra salud espiritual. Todo lo que nosotros traigamos cargando de una manera positiva. Y esto, cuando hablo de positivo, no estoy hablando sino de cosas de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida, se transmiten. Porque el gozo David se lo transmitió a quienes, a todo el pueblo. El pueblo no necesitaba dar ni una pizca de oro porque David había llenado todo de oro. Y aún su tesoro especial dice, yo lo tengo dispuesto para Dios. Pero ¿saben qué? Lo que quise es contagiar al pueblo, a que ellos sintieran el gozo que yo estoy sintiendo de darle a Dios todo lo que yo tengo. Eso mismo es contagioso aquí. Pero si usted como predicador viene afligido, pues todo el pueblo va a decir, oye, el que predica viene afligido. Y ahorita nos predicó de estar gozoso y míralo, va con toda la trompa caída, hermano. El pastor nos exhorta a estar aquí y allá y míralo ahorita él cómo está, desanimado, cansado. Los vasos nos dicen, nos exhortan, pero mira, ¿sí saben lo que quiero transmitirle? Amén, aleluya. Cuando tú palpas algo así, puedes sentirlo, puedes experimentar, hermanos, cosas que Dios tiene guardadas para nosotros que no logramos hacerlo, porque hay una quejita, por muy pequeña que sea. Señores, que hoy fue un culto fenomenal, nada más que la hermana Lili no hubiera hecho ese comentario. Mira, yo me hubiera venido gozoso hoy, pero trabaja en su corazón, límpialo. Siempre hay una cosita ahí, hermanos, en la prédica, en lo que dijeron, en la alabanza, que si no le creía a Dios, que si sí le creí, que si hay algo que no nos deja darle a Dios un corazón en totalidad, un corazón que diga, alabo a Dios aunque hay sufrimiento, aunque se reventó la cuerda, aunque no hay levitas, aunque me exhortaron, aunque me regañaron, aunque no me creyeron, aunque me dormí en la prédica, alabo a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios mandó a un pueblo a sacarlo para que se lo dieran. La pregunta es, ¿para qué creen que Dios nos trajo aquí? Para que le alabemos, para que le demos la gloria a Él, para que nos pongamos en sus manos, para que se haga conforme a su voluntad en nuestras vidas, para que podamos ser un instrumento, ¿verdad?, para Él. Así que hoy, hermanos, así como Moisés en algún momento tuvo, hermanos, la frustración porque no tenía la capacidad, él se sentía incapaz de poder satisfacer las quejas del pueblo. Creo que en algún momento el hermano Abraham o usted mismo o un servidor lo hemos sentido, pero eso no nos tiene que obligar a nosotros a quejarnos ahora contra Dios, sino de lo contrario, tener el Espíritu del Señor en nuestra vida para llevar a esas personas ¿a dónde? A los pies de Dios, al agradecimiento, a decirle, mira, no te quejes hoy si estás enfermo, mejor dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no nos percatamos de todas las bendiciones de Dios, pero tenemos que estar agradecidos en Dios en todo, dice la Escritura. Así que
Muchas veces la gente no va a estar satisfecho con lo que usted hace, pero no tiene que quejarse usted y decirle, ya ves, Señor, yo predico y nadie cree lo que yo predico. Te dije que no sirvo de predicador, Señor. La gente siempre va a estar insatisfecha, el género humano así vive. Pero nosotros, que dice la Escritura que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, tendríamos que tener la mente de Cristo. Que si alguien tiene una queja contra nosotros, la manera que Cristo nos perdonó, perdonemos. Digámoslo, Señor, aunque mi hermano esté pasando esto, yo te doy gracias porque Él está aquí. Porque ha sido un año de dificultades, hemos derramado lágrimas, hemos expresado muchas sonrisas, carcajadas, hemos tenido distanciamientos, algunos han vuelto, algunos se han ido este año, pero de algo sí estamos seguros, de que Dios en todo momento, hermanos, siempre ha estado pendiente. ¿Saben que Dios, a pesar de todas las quejas, Dios nunca los abandona? Nunca abandona a su pueblo. Digo, ¿quieres carne? Te voy a dar carne. Pero no es lo que tú necesitas. Te voy a dar hasta el grado que te vas a hastiar y vas a decir, ya no quiero. Hay cosas que usted y yo le estamos pidiendo a Dios, pero Dios dice, tú no las necesitas. Pero es que, Señor, yo la quiero, pero no la necesitas. Lo que tú necesitas es venir a mí, ponerte a mis pies. Si las personas te criticaron, no pasa nada. Si no creen en ti, no pasa nada. Todo hay que dejarlo en manos de ¿quién, hermanos? De Dios. La palabra de Dios dice, mía es la venganza y retribución en su tiempo. Yo daré el pago a cada uno conforme a sus obras, porque cada obra que nosotros hacemos, sea buena o sea mala, está siendo escrita delante del Señor, donde se va a abrir un libro llamado el memorial y vendrán, todos nosotros vendremos y traeremos a memoria todo lo que hicimos, y el Señor vendrá y dirá, ven, de este lado. Entonces, si todo se está escribiendo como si fuera un guión de película, ¿por qué nosotros estamos parados, hermanos, verdad? Pensando que vamos a tener una solución mejor que la que Dios tiene en su vida. Es difícil aceptar la voluntad de Dios, es difícil. Nosotros podemos decir, yo acepto la voluntad de Dios, pero ¿qué tal cuando Dios haya dispuesto que un hijo tuyo muera? ¿Aceptarás la voluntad de Dios? O cuando Dios disponga que tus padres ya no estén, o con tu cónyuge muera, ahí será fácil aceptar la voluntad de Dios. Ahorita podemos expresar, decir, es que es fácil la voluntad de Dios porque hay que venir a la iglesia. No, la voluntad de Dios implica saber que Dios es el que te va a dar el consuelo, el alivio, a pesar de lo que esté pasando, si tu hijo no está, si tu hijo se fue, si volvió al pecado. Eso es confiar en el Señor, eso es no quejarte con Dios. No decirle, Señor, pero es que mi hijo no viene y tú dijiste no. Decirle, Señor, te doy la gloria a ti porque sé que tú lo que tú prometiste lo harás. ¿Qué hizo Moisés? Moisés le dijo, Señor, se rió todavía. Estás diciendo que le vas a dar codornices un día, 2 días y durante un mes. Si 600,000 hombres están en pie delante de mí, no alcanzarían ni las codornices ni todos los peces del mar para saciar el hambre de ellos. Y el Señor le dijo, mira Moisés, vas a ver quién es Jehová tu Dios. Y tú vas a ver si se cumple o no se cumple mi palabra. ¿Y saben qué pasó? Los que conocen la historia, ya no la leímos, dice que vinieron codornices traídas por el aire. Plantó un montón de codornices de un lado y plantó codornices del otro lado, al grado que recogían de día montones. Más de 2,000 kilos recogía cada uno. Y aún no terminaban de comer cuando Dios mandó mal sobre ellos. Y le mostró a Moisés que toda la palabra que Dios dice en algún momento de nuestra vida se tiene que cumplir. Así que hoy, si no se ha cumplido algo que Dios le ha dicho, no se queje. Espere esa palabra, porque Dios, hermanos, la va a poner. Si Dios le ha prometido de su hijo, de su esposa, que hará grandes cosas en esta iglesia, yo no me quejo. Yo no digo, Señor, dijiste hace 4 años que vendríamos y mira. Dios dijo, grandes cosas haré en este lugar. Grandes cosas haré por medio de tu hijo. Grandes cosas haré de esta iglesia. Entonces, toda la palabra que Dios ha dicho se tiene que poner
y se tiene que cumplir en su debido tiempo. Así que, hermanos, hoy vamos a hacer una oración, cerrar nuestros ojos, porque muchas veces pensamos que Dios está equivocado, inconformes con su voluntad, pero siempre hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Y quejarse solamente es una demostración del descontento que tenemos hacia las cosas que Él nos ha dado. Señor, hoy en esta hora te damos gracias porque ha sido un buen día. No tan solo hoy, sino cada día que hemos pasado han sido buenos. Porque a pesar, muchas veces, de la escasez de muchos de mis hermanos, el desempleo, las enfermedades que presentan nuestros hijos, o uno mismo, Señor, como el apóstol Pablo decía, sabemos contentarnos en todo. A veces el estrés del trabajo nos lleva a nosotros a olvidarnos del proveedor de todo. Muchas veces la vanagloria del hombre, Señor, la vanagloria de la vida, lo que el mundo ofrece, los placeres carnales, aquellas cosas que como hombre nuestro corazón está inclinados, Padre bendito, a seguirlas, nos hacen olvidarnos de ti, nos hacen quejarnos del por qué me tocó a mí vivir en un tiempo en servir en la iglesia, por qué los otros jóvenes quizá sí se están divirtiendo, por qué, Señor. Y eso simplemente demuestra el descontento y la falta de entendimiento que hay en muchos de nosotros, el no saber lo importante que somos en este lugar para ti, para tu obra, Señor. Por eso hoy yo te pido que seas tú quien tomes el control de nuestras vidas, Señor. Tú sabes todo lo que tengo que expresarte antes de que salga de mi boca. Sabes lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Sabes, Señor, las lágrimas que han sido encubiertas al hombre, pero han sido derramadas delante de tu presencia muchas veces. El dolor que carga la iglesia, Señor. A veces las frustraciones porque las cosas no salen como nosotros pensamos, pero hoy aquí estamos. Hemos aceptado tu voluntad. Padre, hemos sido muchas veces, Padre bendito, Señor, exhortados de tu parte, otras veces hemos sentido tanto tu amor que no hemos logrado comprender de qué manera amas tú al hombre, Señor, a pesar de nuestros pecados. Hoy te doy gracias porque tú me has traído aquí, vengo delante de ti con toda humildad y un corazón sincero, dispuesto a servirte, Señor. Te pido perdón por todas las veces que te he fallado, por las veces que me he olvidado quizá de darte la gloria, Señor, por quizá las veces que ha salido queja, Señor, de mi boca, porque a veces me quejo, Señor, a lo mejor del cansancio, a lo mejor me quejo, Señor, del tiempo, Señor, pero tú tienes el control de todo y hoy queremos darte toda la gloria a ti, Señor, porque sabemos que para ti, Señor, no hay nada oculto, no se escapa nada de tu mano, Señor, y tú tienes bien vistas todas nuestras obras, tienes bien puesto en claro, Señor, quiénes somos cada uno de los que hoy estamos aquí y queremos servirte, queremos ser parte de aquellos que en lugar de quejarte, Señor, te busquen con toda libertad de corazón, que no haya impedimento, porque para nosotros, Señor, el morir es como ganancia y el vivir eres tú, Señor. Hoy queremos sentir eso en nuestro corazón plenamente, un corazón que esté dispuesto. No queremos seguir siendo, Padre, creyentes, llevados como una nube vacía de un lado a otro, como la ola del mar que se desvanece, y aunque empieza con gran fuerza, Señor, termina, Padre. Hoy no queremos irnos y volver, no queremos estar y no estar al mismo tiempo, sino que queremos estar fervientes en un amor, en júbilo, regocijado, siempre gozosos, Señor, creyendo que nuestro tesoro no está aquí, que nuestro tesoro, como tu palabra dice, está escondido, Señor, allá en los cielos. Nuestra vida está escondida juntamente con Dios en Cristo, dice tu palabra, Señor. Y hoy queremos que así sea. Levanta al caído, dale fuerza al débil, Señor. Aquel que, Padre, tiene, Señor, un pensamiento quizá de incredulidad hoy, disípalo, Señor, de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a sentirte. Háblanos a través de tu palabra, háblanos en aquello que solamente tú sabes hablar, en lo profundo de nuestro corazón. Ya no queremos ver al hombre, no queremos ver las fallas, Señor, del humano, Señor, las fallas quizá de una iglesia entera, sino que queremos sentir tu presencia como solamente tú sabes hacerlo, como tú lo hiciste en un huerto en el Edén, Señor. Aún en medio del vacío, tu espíritu se movía ahí con gran poder e ibas dando vida. Hoy dale vida a cada uno de los que estamos aquí, porque, Padre, yo solamente expreso lo que he escuchado,
lo que quizá mis ojos han percibido, pero tú conoces lo que cada corazón hoy carga, Señor. Tú sabes lo que cada uno vive, Señor. Tú sabes lo que cada uno, Señor, trae delante de tu presencia en este momento. Así que te pido que esta palabra, Señor, sea, Padre bendito, guardada en nuestro corazón, no para quejas, sino para regocijarnos en todo lo que tú nos has dado, porque has sido más que bueno con nosotros, porque nos has dado más de lo que merecemos, porque, Padre, me has provisto de una familia que quizás no merecía, de unos hijos, Padre, que quizás, Señor, no merecía por medio, Padre, de todas las veces que te fallé, pero tú has sido bueno conmigo y lo has sido bueno con todos los que estamos aquí. Nos has dado la bendición de un trabajo, nos has dado la bendición de ser, Padre, parte de aquellos proveedores de bendición para otros, Señor. Y te damos gracias porque me has dado la bendición de tener este micrófono para hablar de tu palabra, Señor. Y cada uno tiene algo, Señor, que expresar delante de ti. Algo que se hace difícil muchas veces, algo que no percatamos, algo que a veces dejamos de mirar, pero que, Señor, se merece darte gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque hoy permitiste que nuestros ojos sean abiertos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así que hoy denle gracias a Dios por todo. Si está a disgusto con alguien, como lo leímos en la Biblia hoy, vaya, abrace a esa persona como si no hubiera un mañana. Denle un abrazo, en lugar de quejarse, perdone, ¿verdad? Porque siempre es bueno, dice la Biblia, en cuanto dependa de nosotros, estar bien con todos los hombres, con su esposa, con sus hijos, abrácelos como si no lo fuera a ver usted mañana, con sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento, ¿verdad? Con promesa, para que tus días se alarguen en esta vida. Así que, decía por ahí un hermano, yo quiero vivir muchos años, ¿verdad? Yo quisiera que Dios me tuviera muchos años aquí, para estar con mis hijos, con mis seres queridos, con ustedes, sirviéndoles y hacer la voluntad de Dios hoy, mañana, en algunos años. Así que hoy, hermano, usted tiene, ¿verdad?, en sus manos la manera de salir de este lugar renovada, diferente. Si quiere seguir saliendo angustiado, llévese esa queja en su corazón y dígale, Señor, pero ¿por qué? Así lléveselo. Y le voy a decir que el domingo la va a volver a traer. Y el jueves, y el martes, y el viernes la va a traer. Pero si usted viene a los pies del Señor, y en lugar de darle esa queja, le da una oración sincera y dice, Señor, tú conoces lo que hay. Yo muchas veces le oraba a Dios y digo, Señor, tú sabes. Ni siquiera tengo el valor de expresarlo, porque tengo miedo de equivocarme. Pero tú sabes lo que hoy estoy pensando. No quiero equivocarme. Y si es así, disipa esa duda que yo tengo. Y si no es así, hámelo entender, porque Dios lo conoce. No tiene usted que expresarlo y quejarse con todo para que Dios lo oiga. No, Dios lo está oyendo ahí. Aunque usted antes de que lo hable, Dios lo oye ahí. Así que si usted trae algo para dárselo a Dios, dice Dios, ven y dame esa carga que mira, gozosamente Dios la va a cargar por ti. Aleluya. Pero si antes de darle tu carga tú a Dios te quieres llevar la carga de todos, lógicamente vas a estar frustrado y quejándote todo el tiempo. Yo no puedo controlar la vida de mis padres. Yo le pongo a Dios, a mis padres, digo, Señor, a Él la sabiduría a mis padres para que ellos guíen tu pueblo. No puedo tomar el control de la vida de mis hijos. Eso lo pongo al Señor y en algún momento ellos tomarán sus decisiones. Pero si yo quiero, es que yo quiero que mi hijo haga esto y que mis padres hagan aquello y que mi esposa haga aquello y que mi hermano y que el hermano Juan, ¿saben qué va a pasar? No voy a poder ni con lo mío, ni voy a poder resolver lo otro. Y antes de poder hacer algo bueno, lo único que voy a hacer es que todos vean mis quejas para con Dios. Y entonces Dios va a decir, o el hermano, la persona, decir, ¿dónde está Dios en la vida de él? Porque todo se queja, nada le gusta. Si a Dios le dispone o le place hacer esto, si ustedes terminan de leer el libro de Números 11,
léanlo en sus casas. Hermanos, Dios hace lo que a Dios le place. En el Números 11, los 70 ancianos que Dios le mandó a Moisés fueron al tabernáculo. Terminen de leer la historia. Pero en lugar de 70 se levantaron otros 2 que no fueron al tabernáculo y empezaron a profetizar. Y entonces Josué hijo de Nun le dijo: Moisés, hay que callarlos. Y Moisés le dijo: ¿cómo los vas a callar? Ellos no fueron ahí, pero se quedaron en el campamento profetizando. Quisiera yo que todos pudieran tener esa porción del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque uno dice, bueno, Dios mandó 70, ¿por qué se levantaron otros 2? Porque eso es lo que queríamos nosotros. A ver, si Dios puso a Pablo, ¿por qué Pedro lo hizo? ¿Y por qué si Lili iba a cantar? Porque la que cantó fue Citrario. Él dijo el Señor: agarra 70, y 2 fueron llenos del Espíritu y empezaron a profetizar. Y la gente dice: pues cállalo, prohíbese. Y dijo: hey, quisiera yo que todos pudieran ser llenos de la presencia de Dios. Yo quisiera que todos tuviéramos las ganas de no irnos de este culto hoy. Pero estamos divididos. Algunos ya quieren que me calle, otros dicen: hay que seguirle. Y terminando el culto, quieren seguir platicando y platicando. Y luego yo quiero que ya se callen porque yo me quiero ir, ¿verdad? Pero así pudiera ser. Lo que digo es que tenemos a veces pensamientos tan diferentes que no logramos poner un solo pensar en las cosas de Dios en Cristo. Así que hoy, hermanos, va a empezar un nuevo año, como decía el hermano Abraham, y si Dios quiere y nos permite a todos los que estamos aquí, vamos a tener una nueva oportunidad de darle a Dios un mejor año. Y digo un año porque cada día es una oportunidad nueva que tenemos, pero estoy hablando de un ciclo, de que termina un ciclo en nuestra vida para poder empezar uno de una mejor manera. Y todos los errores que yo viví en este año no quisiera volver a pasarlos, sino quiero aprender de ellos. Y eso es lo que Dios les está pidiendo también a ustedes y a todos y cada uno de sus hijos. Amén. Le doy lugar al hermano Abraham.